Y el alerta en C5N tiene que ver con una historia de horror en Ezeiza. Un hombre que había vendido su auto, le robaron el dinero que había recibido, fue a reclamarlo, lo asesinaron y quemaron su cuerpo. Amplía la información Mauro Zeta. Empezamos a desarrollar una historia tremenda y estamos viendo a los acusados de un plan criminal sin límites. Empezamos a contar la historia de cero. Una historia que arranca cuando un joven que vivía en Banfield vende su auto, cobra 60.000 pesos por la venta de ese auto y empieza a filtrarse la información de que había cobrado 50.000, 60.000 pesos por la venta del auto. En el momento de la venta del auto, la víctima estaba relacionado, no se sabe si afectivamente, laboralmente, de forma ocasional, con una joven de nombre Aldana. Repito, en el momento de la venta del auto y de cobrar 50 a 60.000 pesos, la víctima, Gustavo Ezequiel García Ibáñez, que vivía en Banfield, estaba vinculado con esta joven Aldana de 18 años. El robo fue violento cuando le fueron a robar la plata por la venta del auto, pero aparte fueron con un dato incompleto. Él la venta del auto la había transferido, esta es la víctima, esta es la imagen de la víctima. Cuando él cobra la plata de la venta del auto, transfiere ese dinero a una cuenta bancaria con la cual no la tenía en su poder en su departamento. Por eso los delincuentes fueron sanguinarios, le pegaron, lo lastimaron, se llevaron dinero de ocasión, pero no el botín que fueron a buscar. A los días de haber sufrido el robo, este joven, García Ibáñez, la víctima de esta trama siniestra, Ezequiel Gustavo García Ibáñez, la víctima, se da cuenta, infiere, intuye que quien pudo haberlo entregado para ser asaltado por la venta del auto fue esta joven que vemos en pantalla a la derecha, Aldana, 18 años. ¿Por qué lo infiere? ¿Por qué lo intuye? Ellos se habían conocido en un centro de rehabilitación. Aparentemente estaban viéndose de forma ocasional, ella paraba cada tanto en la casa de él, y la sospecha que a él le hace presumir que ella lo entregó es que Aldana lo llama de un teléfono celular de alta generación, cuando Aldana siempre decía que no tenía un centavo, y ese día lo mensajea desde un teléfono de alta generación. Eso le hace ruido a la víctima, a Ibáñez, y dice, qué raro, esta chica que siempre me dijo que no tiene un mango me está mensajeando de un teléfono de alta generación. Va a la casa de ella en Ezeiza con el propósito de reclamarle y reprocharle que él suponía que ella lo había entregado para ser asaltado y para que le roben el dinero producto de la venta del auto. Y en ese marco, aparentemente como parte de un plan y para matarlo, no se descarta que incluso la propia Aldana lo haya convocado a su casa para discutir este asunto, con la excusa de vení que te explico, yo no te entregué, pudo haber sido la trampa. ¿Por qué? Porque Gustavo Ibáñez se va solo en su moto desde Banfield hasta Ezeiza, y cuando llega a Ezeiza lo está esperando Aldana, esta chica de 18 años, con 3 jóvenes más. Uno, una expareja de Aldana, y otros 2 hermanos de apellido Areco. La sospecha judicial y policial, el fiscal es Carlos Hassan, interviene en la departamental de Almirante Brown, Echeverría, Ezeiza. La sospecha es que una vez que Gustavo Ibáñez entra a la casa de Aldana, ya lo estaban esperando con un plan montado para matarlo, porque sabían que él había descubierto que ella era la entregadora, lo atacan, lo asfixian con bolsas y después tienen el cuerpo 3 días adentro de la casa, porque es la casa de ella, no sabían qué hacer con el cadáver, planean en algún momento descuartizarlo, no se les ocurría de qué modo sacarlo sin ser vistos por los vecinos y testigos del barrio de Aldana. Aldana quedaba claramente comprometida porque estaba la víctima del homicidio adentro de su departamento, y en un momento dicen, bueno, 3 días convivieron con el cuerpo adentro, hasta que en un momento uno de los que estaba reunido de esta banda criminal, desorganizada pero muy violenta, dice, tengo la solución. Prendo fuego a la casa de Aldana, que parezca un incendio y nos vamos todos. Prenden fuego a la casa de Aldana, escapan, pero antes de haber consumado el final
de este plan criminal un dato aún más escalofriante. Los 3 días que tuvieron el cuerpo de la víctima dentro de la casa de Aldana, ya la víctima asesinada, que se iba descomponiendo su cuerpo, seguro, usaron la moto de la víctima para pasear por el barrio, para jactarse casi como un trofeo de guerra que tenían la moto de la víctima y que les había quedado a ellos. Repito, la víctima, Gustavo Ezequiel García Ibáñez. Bueno, prenden fuego la casa, se van y los testigos dicen, ni bien arrancó el fuego en el lugar, la vimos salir atrás a Aldana, que es la dueña de esa casa, con otro tipo. 4 días más tarde identifican en la morgue a la víctima. Fue fundamental allí el reconocimiento que hace su hermano, que es policía. Empieza la investigación, empiezan a unir cabos, a atar cabos. Dicen, che, la víctima, ¿dónde vivía? Bueno, en Banfield. ¿Alguien sabe si hizo un movimiento económico en los últimos días? Sí, declara un testigo. Vendió el auto. ¿Cuánto cobró? 50.000 pesos. ¿Con quién convivía? ¿Con quién se veía? Con Aldana. ¿Y dónde vive Aldana? En Ezeiza. Ah, pará, vive en el lugar donde encontramos un cadáver, que es el cadáver que después identificamos que de la víctima, justo la persona que convivía con él. Y ahí empiezan a resolver esta trama siniestra. Ahora, Mauro, todo muy improvisado. Muy improvisado. Muy. Pero con un nivel sanguinario y con un nivel de brutalidad impactante, nunca visto. No sé si ustedes tienen un registro de semejante plan criminal que arranca, me parece, en el afán de no ser descubiertos. Me parece que la motivación criminal de Aldana y los 3 jóvenes, poner la imagen también de los acusados, es, ya la víctima se dio cuenta que somos nosotros, matémoslo. Porque se conoce con Aldana y en la mente de quien va a ser descubierto como autor o entregador de un delito, cuando quien te va a denunciar te conoce, estoy al horno, lo elimino. Esa fue la lógica que aplicaron. Y en esos 3 días donde el cuerpo se estaba descomponiendo en la casa de Aldana, además, intentaron descuartizarlo. ¿Sabés qué frase usa el fiscal en la imputación? El fiscal dice textual, intentaron faenarlo. Claro. Terrible. En la imputación habían conseguido hasta los ganchos de carnicería para colgar el cuerpo. Estamos hablando de una cosa tremenda, Brutal. sin antecedentes, porque es muy... A ver, es toda gente joven la que participó del plan criminal, los que están detenidos, los acusados, ninguno supera los 23 años, ¿eh? Aldana tiene 18, los hermanos que están presos de apellido Areco también 23, 24 años. Estamos hablando de gente muy, muy joven que de repente están todos involucrados con el mismo nivel de participación en un crimen aberrante, con todos estos datos que le voy contando. Fuimos al barrio donde vivía Gustavo García Ibáñez. Escuchen el testimonio, que es muy importante, del empleado de seguridad que tiene a cargo la seguridad de este complejo donde vivía la víctima, porque ayuda a reconstruir todo, se enteró de todo, supo del primer robo que sufrió la víctima, de la venta del auto, de cómo él se dio cuenta que la entregadora podía ser ella, y lo cuenta de esta manera. Él se lo lleva a la ambulancia a las 8 de la noche, ¿sí? De acá. Va al hospital Gandulfo, lo atienden, él después vuelve, tipo 10:30, 11 menos cuarto de la noche, y se va, viene con un remisero, y de acá se va a la comisaría porque sabía, él preguntó por la piba. Y la piba supuestamente estaba dando declaración en la comisaría de acá de Centenario. Entonces yo le explico al remisero cómo hacer, porque no sabía si sabía o no cómo llegar a la comisaría. Yo le explico al remisero, lo lleva, y él después vuelve, tipo 11:15, 11:30 de la noche vuelve. Yo estaba con mi señora en la esquina y como el vecino que a él le había dejado la llave, me entregó la llave a mí porque sabe que yo estoy toda la noche, yo le entrego las llaves a él en mano, de su casa, porque estaba todo cerrado cuando él se fue. Y él, con respecto a la pregunta que me hiciste anterior, de cuándo fue cómo fue lo que pasó, después de eso, después de que lo roban, a los 3 o 4 días creo que él recibe un mensaje de texto de la piba. Y supuestamente ya no tenía plata, no tiene trabajo. Él la conoció en un centro de rehabilitación a ella. Y él dice, él ahí en su cabeza piensa, dice, ¿cómo esta no tenía plata, no tiene trabajo? ¿Y dónde sacó semejante celular para mandarme mensaje? Entonces él a mí me había comentado, después de ese día que a él lo lastiman, al otro día o a los 2 días, yo me lo cruzo, como era habitual, que andaba con sus perritos,
y me dice, voy a llamar a mi hermano, que es policía en la Ferrere, y los voy a ir a buscar. Él después, cuando recibe ese mensaje, en su cabeza se empieza a imaginar que la entregó fue ella. Entonces, él sale de acá. Yo el último día que lo vi fue el sábado 29. Entre las 9:15 y 9:30 de la noche, que sale de acá con una de sus 2 motos, porque él tenía 2 motos, tenía una grande y una chiquita. Más el auto. Lo que pasa es que el auto ya no existía más. O sea, quedaban las 2 motos. Y él de acá sale el sábado 29, a las 9:15, 9:30 de la noche, sale de acá con otra persona que yo no alcanzo a identificar si es un masculino o un femenino. Calculo que era un femenino por el tamaño del cuerpo y eso. Salen los 2 con casco y se van para aquel lado. Y después, bueno, nos enteramos de que él apareció carbonizado él y carbonizada la moto grande que yo te digo que él tenía. Porque... No, yo en realidad lo vi salir con la moto chiquita de acá. Lo que pasa es que la moto chiquita desapareció, se la tragó la tierra, no se volvió a ver más la moto. Bueno, ahí está claro cómo va dando información este hombre que oficia de una especie de empleado de seguridad del barrio donde vivía la víctima de este brutal asesinato, y va contando la secuencia. Reiteremos, porque tal vez hay gente que no conoce el caso, es un caso tremendo que estamos contando desde que arrancó. La víctima a la izquierda de la pantalla, Gustavo García Ibáñez, vende un auto y cobra 50, 60 mil pesos por la operación de la venta del auto. La chica que está al lado, Aldana, tenía una suerte de convivencia ocasional con él. Se veían, en algún momento se dijo que ella le limpiaba la casa, se habían conocido en un centro de rehabilitación, sí, me llamó la atención. por adicción a la droga. Tenían un vínculo. No nos importa si eran novios, amigobios, es lo de menos. Cuando él cobra los 50, 60 lucas por la venta del auto, por seguridad lo transfiere a una cuenta bancaria. Ahora, hay un hecho previo, ¿no? Que él le pega una paliza. Es ese hecho. La paliza se la dan para robarle el dinero que presumían que él tenía por la venta del auto. Como no tenía el dinero encima porque lo había transferido, los que tenían el dato de que él había vendido el auto y había cobrado 50, 60 lucas, de la calentura porque no aparecía el dinero, le pegan. El de seguridad se entera ese mismo día. Internarlo casi. El 24, previo a Navidad, es el primer robo que sufre, el único robo. Porque le roban igualmente dinero de su propiedad como parte del plan. Pero se dan cuenta que la plata que iban a buscar ya no estaba en la casa, él la había transferido. Él dice, qué raro, cuando se recupera de la paliza, dice Gustavo García Ibáñez, dice, qué raro, me robaron. ¿Quién sabía que yo había vendido un auto? Porque la clave estaba... A ver, era como una ecuación, y aparte un hermano policía tenía, que le debe haber dicho, qué raro que te afanaron, el que te mandó a robar tiene que saber que vos vendiste el auto. Tiene el dato. Tiene el dato. Errado, porque en parte, porque la plata estaba transferida a una cuenta, no estaba efectivo. O sea, esa plata del auto no se la robaron, le robaron otra plata dinero que tenía en la casa. Y lo sometieron a una paliza. Él mismo empieza a sospechar que la entregadora es Aldana por un llamado telefónico determinante en el que ella le mensajea, se conocen, convivieron, durmieron juntos, póngale el mote que quiera a la relación que tenían. Y él dice, qué raro, me está escribiendo un teléfono de última generación cuando yo prácticamente la albergaba en mi casa porque me decía que no tenía para comer. Y ahí le empieza a llamar la atención, ¿cómo consiguió un teléfono de alta generación para mandarme un mensaje? Solo empieza a perfilar en su mente que la entregadora podía ser Aldana. Ahí no queda claro si o Aldana lo engaña y le dice, vení a casa que vamos a resolver el asunto, quedá tranquilo, yo no tengo nada que ver con el robo, y lo convence a ir a él desde Banfield a Ezeiza, donde vive ella, o él por su cuenta, de caliente, agarra la moto y se va a Ezeiza a reclamarle a Aldana lo que él infería era que lo habían entregado para ser desvalijado. Cuando entra a la casa de Ezeiza, de acuerdo con la reconstrucción del fiscal Carlos Hassan, lo están esperando Aldana, otro pibe, otro tipo de apellido Domínguez que figura como ex novio de Aldana, y 2 hermanos de apellido Areco, que son las fotos que estamos viendo de los detenidos, que de acuerdo con la imputación del fiscal, entre los 4 lo asfixian, después idean de qué manera descartar el cuerpo y uno sugiere, vamos a descuartizarlo, faenarlo es la expresión, no se animan a hacerlo. El cuerpo se empieza a descomponer en la casa durante 3 días, era incriminatorio, él no aparecía, su hermano policía ya lo estaba buscando,
a la víctima, había ruido. Y la banda decide como fin de plan, antes de pasearse con la moto de la víctima, prender fuego a la casa para simular un incendio. Pero los testigos la ven salir a ella, como Claro. si nada, cuando empieza a prenderse fuego el lugar. Con toda esta investigación de la departamental de Almirante Brown del fiscal, primero identifican a la víctima, después reconstruyen que la víctima se conocía con Aldana, después reconstruyen que había vendido el auto, después con la telefonía celular reconstruyen que él había ido hasta la zona de Ezeiza el día 30 de diciembre y asocian que en Ezeiza vivía Aldana. Y allí ubican la escena del crimen, El cuerpo. se dan cuenta que es aquel lugar donde había caído una comisión a investigar un incendio con un cadáver y asocian esa historia con este caso que se venía investigando en paralelo y que termina con estas detenciones. 6 teléfonos celulares secuestrados. La prueba va a ser fundamental para ver qué se escribieron y qué se dijeron los integrantes de este grupo criminal improvisado, pero con un nivel de violencia extrema que terminó generando una masacre. Sí, pero la ahora víctima. con todas estas piezas de rompecabezas, Mauro, que ya están unidas, digo, hay muchísimos elementos como para incriminarlo, digamos, está como casi toda contada la historia, por lo que vos decís. Por cómo está falta saber presentado. si es que ella lo citó o él fue por su propia voluntad, pero todo lo demás está dicho. Sí, me parece, miren, a ver, por ahí podemos tener una divergencia, pero me da la sensación. Vamos a imaginar la indagatoria que le va a tomar el fiscal ahora, Carlos Hassan, a los 4 detenidos. Le va a decir a Aldana, ¿qué hace el cadáver de una persona que usted conoce adentro de su casa? Y ella va a decir, no, hubo un incendio. No, pero mire que está asfixiado y que llevaba 3 días de composición. Y con intento de ser faenado, como dijo el Bueno, fiscal. digo, me parece que en la indagatoria, ponele que ya diga, no, un día llegué a mi casa y vi fuego, que quiera despegar de esa manera. Pero la que tenía relación con él era ella. Ujú. La más complicada para despegar. Ella tiene el vínculo preexistente con la víctima. Habló con la víctima por teléfono. Sabía que la víctima había vendido el auto y el cuerpo aparece en su En casa. su casa. Los otros 3, que son quienes actuaron, se supone, en la planificación de este brutal homicidio, que te quería decir las edades, me parecía interesante, de los 3 hombres que participan de este plan. Todos son muy jóvenes, eso me sorprende mucho. Cerca de los 20 años, Sí, ¿no? te voy a decir las edades exactas, si me da Sí. un segundo. Pero son los hermanos Areco, de 22 años, uno de ellos. Otro de los hermanos Areco, de 20 años. Ujú. Aldana, de 18. 18 tiene la 18 mujer. años tiene Aldana. Aldana Díaz, 18 años, y está sospechada de un crimen brutal. Y Los falta hermanos, la expareja. la expareja de de Aldana. apellido Domínguez, que también está detenido, que también es un joven. Bueno, más la telefonía celular, más la evidencia colectada en la escena del crimen, que permitió, cuando se apagó el incendio, además de que encontraron el cuerpo, antes de identificarlo, los peritos habían levantado evidencia que indicaba que había ocurrido un crimen ahí adentro y que no era una muerte por un incendio, que no había muerto asfixiado por el humo. Mirá, prendas de vestir, secuestradas a los imputados, algunas con manchas hemáticas, que podría ser sangre humana. Estamos hablando de un plan criminal, Sí, una masacre. pero desprolijo y poco planificado también, ¿no? Porque Sí. el hecho de pensar que podés mantener durante 3 días un cuerpo dentro de una casa, primero intentar, bueno, asfixiarlo, después intentar descuartizarlo, después terminar quemándolo, usar la moto de la víctima para andar por el barrio, digo, Tremendo. absolutamente desprolijo. Yo creo que es un crimen que uno podría decir, si la aplicación del código permite todavía, lo que es el homicidio por codicia. También. Porque vos tenés... A ver, en realidad tenés que lo matan para ocultar un delito preexistente, que Sí. es el robo anterior que sufre la víctima, puede ser un homicidio criminis causa, perpetua. Descubre él que lo habían mandado a robar, él va a reprochar eso y lo termina matando para ocultar el robo. Yo digo, Pero también tenés la codicia como motivación. Esto de querer apropiarse de todo lo que era de la víctima y no conformes con el dinero, con la moto. La moto después la dejaron prendida a fuego, la descartaron y la prendieron fuego también. yo imagino que él la llama a esta chica, le dice, vos me entregaste, voy para tu casa, ella ahí llama a esta A los banda. cómplices. A los cómplices. Es probable. Y cuando él llega, Ahí lo emboscan. lo hacen entrar, lo ingresan, ahí lo emboscan y lo Le matan. tienden la trampa. Y después se encuentran con el cadáver y no saben qué hacer. El fuego se inició en el primer piso de la propiedad, esta es la pericia de bomberos.
En el dormitorio principal de la casa de Aldana estaba el cuerpo de la víctima. En ese momento, cuando descubren todo, el 31 de diciembre, el último día del año, era una víctima de un hombre de unos 30 años que no se sabía quién era. Ah, un dato, tenía manos y pies atados y tenía lesiones que hacían presumir hasta signos de tormentos. Le habían atado las manos y los pies con cordones, tenía una cadena al cuello, le habían tapado la cara con una bolsa como método de asfixia. Tiene una crueldad, Mauro. Y ahí se desprende, ni bien encuentran el cuerpo, que no sabían el nombre de la víctima, pero que estaba el cuerpo en la casa incendiada. Los testigos dicen, mirá, del lugar se fue la dueña, una tal Aldana Díaz, que se fue con otro tipo a bordo de una moto. Y cuando dicen en qué moto, alguien aporta la patente y se dan cuenta que la moto le pertenece al muerto. ¿Se entiende? O sea que hasta escapó del lugar con la moto que le habían robado a la víctima y que después la prenden fuego en los días que estuvieron prófugos. Los van a indagar en instantes. Vamos a estar atentos a la indagatoria que está llevando adelante el fiscal Carlos Hassan. Estamos tratando de hacer contacto, si nos está mirando el hermano de la víctima, sé la conmoción y además un hombre vinculado a la policía, el dolor, y colaboró bastante con aportar datos para la investigación. El empleado de seguridad que también descubrió cosas que fue aportando en la causa, de movimientos que vio, de aquel día que vio cómo le robaron. Aparte vos fijate lo macabro del plan, no sé si es el azar, seguramente. Las dos fechas claves son el 24 de diciembre cuando le roban y el 31 de diciembre cuando lo matan. Los dos días que uno, digamos, más importante Festivos. del año Festivos, en claro. términos de festividad, ¿no? Son los dos días que usa la banda, primero para robarle y pegarle, y el 31 para terminar matándolo. En instantes venimos con las indagatorias a ver qué dice cada uno en su acto de defensa.